Cannondale ha reinventado su rígida de competición XC, sorprendiendo a todos con la nueva Scalpel HT 2022. ¿Queréis saber cómo la ha hecho? Os lo contamos en este vídeo. Cannondale entierra a la mítica F6 y ha creado una bici completamente nueva que pasa a denominarse Scalpel, como la doble suspensión, pero la nueva HT hereda algo más que el nombre. Cannondale ha trasladado a la rígida parte de su geometría y soluciones técnicas que analizamos a fondo en este otro vídeo que podéis ver en la etiqueta, una auténtica revolución que puede marcar el camino de las futuras bicis rígidas de XC. Esta apuesta de Cannondale nos parece acertada y el camino más razonable para adaptarse a las exigencias actuales. Las dobles de esta disciplina han alcanzado un nivel de rendimiento extraordinario y las rígidas, aparte de su menor peso y su precio más asequible, tienen que acercarse más a ellas en los terrenos complicados. Vamos a ver qué ha hecho Cannondale para conseguirlo en la nueva Scalpel HT. La gama consta de 4 modelos, todos ellos con cuadro de carbono. El tope de gama, High Mod 1, cuenta con el cuadro de alto módulo que pesa solo 895 gramos sin patilla ni cierre y monta una horquilla Lefty 8 Carbon 120 configurada con 110 mm de recorrido. El resto de la gama monta un cuadro de 1075 gramos. La Carbon 2 lleva horquilla Lefty 8 de 100 mm con el cuerpo de aluminio y las Carbon 3 y 4 horquilla Rosot Seat de 100 mm. El resto de los componentes varía según el modelo elegido y podéis verlos en detalle en sus fichas técnicas. Para el test hemos elegido el modelo Scalpel HT Carbon 2, el segundo de la gama empezando por arriba, porque probablemente es la opción más equilibrada para el perfil de ciclistas que buscará esta bici y seguro que será más demandado que el exclusivo H1. Analizando su geometría nos sorprende comprobar que el ángulo de la dirección es aún más lanzado que el de la Scalpel doble de 100 mm, quedándose en 67 grados con horquilla de 100 mm y 66,5 con la de 110 del H1. Un cambio radical comparado con los 69 grados que tenía la FSI para mejorar notablemente el comportamiento de la Scalpel HT en terrenos técnicos y bajadas. Para completar la metamorfosis se hereda la idea del sistema Flex Pivot, con unas vainas más planas que permiten flexión y junto a unos tirantes por debajo del tubo horizontal absorberán aún más las vibraciones y suavizarán los impactos. Y aunque no llega a las sensaciones de una doble, se nota la diferencia con otras rígidas y aporta un plus de seguridad y comodidad. Con una dirección tan lanzada propia de bicis de trail, la teoría es que las bicis serán más perezosas, menos ágiles y menos reactivas para subir o negociar senderos sinuosos de XC. Pero las marcas han hecho un buen trabajo para minimizar estos efectos y alcanzar un equilibrio. Cannondale se desmarca de la tendencia más extendida de recortar las vainas y apuesta por otras soluciones que consiguen un nivel de compromiso sobresaliente para que la Scalpel HT siga siendo una bici muy rápida y explosiva, como se espera de ella. El primer recurso es lo que ellos denominan Outfront. Consiste en un offset o avance de la horquilla más largo de lo habitual en este tipo de bicis. En la horquilla de 100 es de 55 mm con respecto al eje de la rueda. Con esto aumentan la distancia entre ejes, haciendo la bici más estable, pero reducen el trail, que es la distancia entre la línea vertical del eje de la rueda y la proyección de la línea de dirección. Esta reducción de trail consigue que la bici sea mucho más ágil en giros a baja velocidad. Es una solución heredada de las bicis de enduro y downhill. También apuestan por un tubo de sillín más vertical con un ángulo de 74,5 grados que mantiene al ciclista más centrado y facilita un pedaleo más potente llaneando y subiendo. Y para garantizar que las sensaciones y el comportamiento derivados de las geometrías sean los mismos en todas las tallas, Cannondale diseña y construye cada talla de forma independiente, variando la longitud de vainas para cada una de ellas. Es lo que denominan Proportional Response. Otro factor importante para mantener su carácter es el peso. Son bicis muy ligeras sin llegar a batir récord de otras marcas, para no perder el objetivo de afrontar los recorridos más exigentes con seguridad, comodidad y fiabilidad. La Scalpel HT Carbon 2 que hemos usado en este test ha dado en la báscula poco más de 10 kilos, con líquido antipinchazos incluido. Del resto de equipamiento de la Carbon 2 destacamos los frenos y transmisión Shimano XT de 12 velocidades con plato de 34 dientes y un cassette 1051 para afrontar con solvencia cualquier tipo de terreno.
Un minimalista guía cadenas en el plató incorpora también el sistema de liberación de la pinza sin herramientas que facilita el desmontaje de la rueda delantera con la horquilla Lefty y el Cannondale Wheel Sensor desarrollado con Garmin que lleva instalado en el buje delantero. Este registra la actividad de la bici y vinculado con la app de Cannondale en el smartphone nos sirve de GPS y sistema de control para registrar la garantía y gestionar el mantenimiento de los componentes de la bici. Durante la prueba, la Scalpel HT ha demostrado que alcanza ese difícil equilibrio que Cannondale nos anunciaba. Ha perdido una pequeña parte del carácter nervioso y explosivo de la anterior F6, pero sigue siendo una bici muy rápida y mucho más fácil de dominar. Se mueve con agilidad por los senderos revirados y permite aceleraciones brutales cuando apretamos con fuerza los pedales. En terrenos con buen firme, donde podemos bloquear la horquilla con el mando remoto, se convierte en una bici completamente rígida, que aprovechará cada vatio de nuestra pedalada. Ese mayor control y dominio de la bici justificará la pequeña renuncia que comentábamos para la mayoría de los ciclistas, pero si queda alguna duda, se despejará cuando el terreno se complique. Ha mejorado considerablemente su capacidad para afrontar zonas técnicas y bajando muestra una seguridad y aplomo que no habíamos encontrado ni en la anterior F6 ni en ninguna otra bici rígida de XC. El ángulo de la dirección a 67 grados y el impecable funcionamiento de la Lefty 8 hacen que el paso de baches, escalones y rocas sea mucho más fácil, manteniendo el control de la bici en todo momento. La flexión y absorción del triángulo trasero también ayudan a que la bici lea mejor el terreno y mantenga la tracción. Y todo esto teniendo en cuenta que la experiencia aún se puede mejorar montando una tija telescópica, para lo que el cuadro está preparado. Cannondale ha sido pionera una vez más y estamos seguros de que se consolidará la tendencia que marca la Scalpel HT entre las bicis rígidas de XC. Y vamos a despedir a esta gran bici con un poco de humor, aunque seguro que no está a la altura de la misma. Dice: Paco, ¿tú cuántos años tienes? Dice: yo 40. Pero si 40 me dijiste hace unos años, ¿ves? Para que veas que no soy de esas personas que un día dice una cosa y otro día dice otra. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo.